Muy bien, muchachos, vamos a comenzar. El día de hoy nos hemos reunido con el objetivo de hablar un poco sobre ese gran misterio del advenimiento del Cristo. Vamos a platicar un poquito a profundidad sobre el Salvador Salvandus dentro de nosotros, que es el Cristo íntimo. En verdad que estas fechas de la Navidad es algo que debemos nosotros de reflexionar profundamente. Voy a pedirles a todos que pongan el máximo de su atención. Voy a hablar a nivel un poco profundo, ya que en este momento nos encontramos reunidos tanto la cámara básica como la preparación, la segunda cámara. Entonces, voy a hablar un poquito de aspectos profundos. Voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que todos puedan comprender. Claro que si ponemos el máximo de nuestra atención, podremos capturar el hondo significado de estas enseñanzas, de esas palabras que nos dejaba nuestro venerable maestro Samael Aún Gao. Hoy en día, el sentido de la Navidad, el sentido de todos estos simbolismos, lamentablemente se ha perdido. Por ejemplo, el sentido de las posadas se ha perdido totalmente. Hoy en día las gentes, cuando se avecina la Navidad y piensan en las posadas, únicamente piensan en sus defectos psicológicos, en darle gusto a los distintos yoes, ya de la lujuria, ya de la codicia, del alcoholismo, de la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día las gentes le llaman en estos tiempos posada a una fiesta que hace que realmente se convierte, y dispensen ustedes las palabras tan sinceras, pero pues es lo que es, ¿no? Una borrachera y nada más, olvidando completamente el sentido de las posadas. La Navidad hoy en día entre los seres humanos se ha convertido en nada más que proveerse de bienes materiales, fortalecer la ambición, la codicia, la avaricia. Basta darnos una vuelta por los centros comerciales en estas fechas para darnos cuenta que las gentes únicamente piensan en dineros, posesiones, bienes materiales, la bonita fiesta, las elegantes ropas, las joyas, artículos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se olvidan completamente de lo que es la Navidad. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre estas cuestiones que son hondamente significativas, profundas, en un 100%. Navidad es un término que significa nacimiento. Esto nos recuerda el nacimiento del Cristo. Pero debo decirles que de nada serviría
que haya nacido el Cristo en Belén, sino nace en nuestro corazón también. El sentido de la posada, recordemos, es un sentido que alegoriza todas las penurias y los pesares de la Santa Familia en esa travesía de encontrar un lugar seguro para el nacimiento del Cristo. Se dice alegóricamente que José y María huyen de Galilea hacia Belén, y a lo largo de su huida, puesto que en aquella época, recordemos, se buscaba al Mesías para darle muerte, pues la profecía afirmaba que el Mesías venía a liberar a los pueblos. Entonces huyen María y José y todas esas pesares de ellos en ese transitar por encontrar un lugar seguro para el nacimiento del Mesías. Eso es lo que nos recuerda las posadas. Van, se dice, de pueblo en pueblo, de casa en casa, pidiendo posada, es decir, alojamiento. Mas las gentes se burlaban de José, recordemos. No le hacían caso, no lo ayudaban. Hasta que finalmente, de tanto buscar, dice la tradición simbólica o alegórica, por allá una persona les da alojamiento, al tiempo que sarcásticamente, de forma burlona, le dice a José: bueno, pues si quieres, ahí en el establo, ahí tengo un establo, es un lugar caliente ahí, privado, es el establo de los animales, pero si quieres, pues ahí que nazca el Mesías. Y José acepta, y ahí nace el divino Redentor del mundo, en un establo entre animales, en Belén. Pero vayamos un poco más a fondo en esta cuestión, vayamos a comprender los hondos simbolismos, porque todo esto es profundamente simbólico y alegórico. Nosotros como iniciados gnósticos debemos de comprender el hondo simbolismo de todas estas cuestiones. Ciertamente Belén nos recuerda a la torre de Bel o a la torre de fuego. Belén es un término caldeo. Término caldeo Bel significa fuego. La torre de Belén, el hecho de que el Cristo nazca en la torre de Belén, nos está indicando claramente que el Cristo nace en el corazón de aquel que se ha autorrealizado, de aquel iniciado que está haciendo un trabajo de fondo dentro de sí mismo y sobre sí mismo. Esa es la torre de fuego, esa es la torre de Belén. Recuerden que la conciencia está en el cerebro. Nuestro cuerpo es un templo del Dios vivo, se dice así. Entonces su cuerpo es el templo, la parte más alta del templo, que es la cabeza, sería la torre. El hecho de decir que la torre de Belén se está hablando de una conciencia despierta, una conciencia objetiva, desarrollada. Aquel que ha despertado la conciencia tiene la torre de Belén, ¿de acuerdo? De ahí que el Belén en aquella época como comarca o pueblo físicamente no existía. El hecho de decir que Cristo nace en Belén, eso es alegórico. Es decir, que Cristo nace en aquel que está debidamente preparado. Antes de seguir con esta conferencia, yo quiero que ustedes entiendan que el Cristo es el Foar. El Cristo es el fuego que arde en toda creación. El Cristo no, cuando hablamos del Cristo no estamos hablando de una persona física. No estamos hablando de una persona de la historia. No estamos hablando de un personaje meramente histórico. Estamos hablando del fuego que existe en todo lo que es, ha sido y será. Estamos hablando de ese Foar que arde en toda materia orgánica e inorgánica. El fuego es pues una sustancia cristónica que existe en toda la creación. Eso es el Cristo.
Tal fuerza crística se recibe en aquel que está debidamente preparado. Por ese motivo decir que el Cristo nace en Belén, esto es alegórico. Es decir, el Cristo nace en aquella persona que está debidamente preparada. Esa es la torre de Belén. Otra es la torre de Babel, ¿verdad? La torre de Babel es la inconsciencia, confusión de lenguas, es el fracaso. Nosotros observamos las cartas del Tarot, ahí vemos la torre de Babel, en el arcano 16, claro, ahí vemos una torre a la cual está pegando un rayo, la torre se destruye y vemos un hombre y una mujer de cabeza cayendo hacia el infierno. Esa es la torre de Babel, ¿de acuerdo? Eso nos recuerda la inconsciencia, conciencia dormida, fornicación, el adulterio, fuerzas de la pasión, el orgullo, etc. Y la torre de Belén, pues es todo lo contrario, es la conciencia despierta, desarrollada. Es el iniciado que está trabajando dentro de sí mismo, crea los cuerpos existenciales superiores del ser. Ahí nace Cristo, ¿de acuerdo? Y se dice que nace en un pesebre entre animales, ¿sí? ¿Cuál es el pesebre? ¿Cuál es el establo dentro de nosotros? Obviamente nos referimos al subconsciente, en donde están atrapados todos esos animales, es decir, los yoes, la lujuria, la ira, el orgullo, la codicia, la gula, la pereza, la envidia. Allí, en ese establo entre los animales, nace Cristo. Esto es algo que debemos comprender. Entonces el nacimiento del Cristo es en todo aquel que está debidamente preparado, todo aquel que ha trabajado con los tres factores de la revolución de la conciencia. Primer factor, nacer. Nacer implica trabajar con la energía creadora, transmutar nuestras energías creadoras, lograr la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico solar, vital, astral, mental, causal, údico e íntimo. Son los 7 cuerpos solares. Eso es nacer. Morir. Morir indica la eliminación de todos y cada uno de los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos, la eliminación del ego. Hay que eliminar de nuestra idiosincrasia psicológica todos esos factores inhumanos que cargamos dentro, todos esos yoes de lujuria, todos esos yoes de la pasión, los yoes del celo, los yoes del alcoholismo, yoes de drogadicción, yoes asesinos, yoes de revancha, yoes de adulterio y toda esa maraña de defectos que cargamos en nuestro ser. Esa es la muerte búdica, esa es la eliminación del ego. Y el sacrificio por la humanidad, que es amor, pero amor demostrado con hechos claros y concretos y definitivos a toda la humanidad, trabajando por bien de la humanidad, dando nuestra vida por bien de los demás, derramando hasta la última gota de sangre de nuestras venas por bien de la humanidad doliente. Ese es el sacrificio. Cumpliendo con esos 3 factores, nacer, morir, sacrificio por la humanidad, se forma la torre de Belén. Ahí nace el Cristo, en el fondo de nuestro corazón. Las gentes hoy en día creen que el Cristo es un personaje de la historia, que nació hace 2012 años, allá en Tierra Santa. Mas se equivocan. Cristo es el fuego del fuego, es la llama de la llama, es la asignatura astral del fuego, es el Foá. No estamos con esto negando la existencia de Jesús de Nazaret Cristo, en modo alguno, eso sería absurdo. Jesús de Nazaret Cristo es un gran maestro, resurrecto, perfecto. Él encarnó a Cristo, pero él no fue el único. Antes de él lo hicieron muchos maestros. Recordemos, por ejemplo, en la época de Cristo, cuando aparece Cristo, en aquella época era Juan el Bautista el que tenía más fuerza
la divulgación de la enseñanza esotérica. De los que lo seguían a él, los gnósticos bautistas en aquella época se confundieron. Porque cuando llegó Jesús de Nazaret, ellos creían que Jesús de Nazaret era un seguidor, que era un discípulo de Juan, que estaba imitando su labor. No comprendían el secreto de que el Cristo es una unidad múltiple, perfecta. De que el Cristo se puede expresar en cualquier persona que está debidamente preparada. De que el Cristo se puede encarnar en aquel que ha trabajado correctamente en su interior. Así lo encarnó Krishna. Así lo encarnó Hermes Trismegisto, 3 veces grande, Diosís. Así lo encarnó Juan el Bautista. Así lo hizo Jesús de Nazaret, Cristo. Así lo han hecho muchos grandes maestros. Entonces, esa fuerza crística se recibe en aquel que está debidamente preparado. Una vez que el Cristo nace, estamos hablando del Cristo íntimo, el Cristo que se encarna en el fondo de nuestro corazón, se convierte en el Salvador salvando dentro de nosotros. Él es el que debe de venir a eliminar de nuestro interior los distintos agregados psicológicos que nuestro interior carga. Cristo deberá trabajar en el fondo de nuestro corazón, eliminando los defectos psicológicos. Él deberá descender a las partes más groseras, a las partes más densas dentro de nosotros. Alegóricamente se dice que el Cristo tiene que bajar al infierno. Eliminará ahí de raíz los distintos yoes. Le hace un trabajo para eliminar la lujuria, el orgullo, la ira y todos los defectos psicológicos. Entonces se convierte en el Salvador dentro de nosotros. Él derrumbará a la Babilonia interior y levantará de sus cenizas a la Jerusalén interior. Ese es el Cristo. Esa es la labor del Cristo dentro de nosotros. Se dice que al nacimiento del Cristo le preceden la visita de 3 reyes magos, ¿verdad? Que vienen de Oriente, guiados por la estrella de Belén. Llega al nacimiento del Señor. Se dice que esos reyes magos traen presentes para el nacimiento de Cristo. Un rey mago es negrito, ¿verdad? Otro blanco y otro de raza amarilla. Le traen presentes. Uno le trae mirra, el otro incienso, el otro oro. Esto es algo plenamente simbólico. Para empezar, la estrella de Belén, aquella que guía a los reyes magos al nacimiento de Cristo, nos recuerda claramente al sello del sabio Salomón. Esa estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos entrelazados, un triángulo rojo que apunta hacia arriba, un triángulo azul que apunta hacia abajo. El triángulo rojo indubitablemente nos recuerda al fuego, al foar, al azufre. Pongan atención, estamos entrando en términos alquimistas profundos. El triángulo azul nos recuerda al agua, al mercurio de la filosofía secreta, como hablaban los antiguos alquimistas. En la unión de ambos se encuentra la clave de todo poder, trabajando con el mercurio y trabajando con el azufre. Esa es la estrella de Belén que guía a los caminantes al nacimiento de Cristo. Le hace simbolismo. Entonces, trabajando con esas fuerzas alquimistas, trabajando con el mercurio, trabajando con el azufre, se obtiene el nacimiento de Cristo en el fondo de nuestro corazón. Esa es la estrella de las 6 puntas. Esos son los 2 triángulos del sello del sabio Salomón. La estrella de David, esa es la que guía a los reyes magos al nacimiento de Cristo.
Esa es la estrella dentro de nosotros. En cuanto a los Reyes Magos, bueno, son procesos alquimistas. Son procesos de trabajo con las aguas creadoras. Se dice que el primer rey mago es negro. Él trae mirra. Es una planta muy amarga. Se dice que en principio las aguas creadoras son negras como el carbón. Esas son las energías creadoras. Esas energías que se crean diariamente en nuestras glándulas endócrinas sexuales. Piensen ustedes en la energía que se crea todos los días en los cuerpos físicos, tanto del varón como de la dama. Se le llama azogue en bruto, mercurio en bruto. Pensemos ahora en el resultado de la transmutación. Ese es el segundo rey mago, blanco. Entonces esas aguas negras putrefactas se blanquean. Por eso se dice que el segundo rey mago trae incienso, ¿verdad? Esa es la transmutación de las energías creadoras. Y en cuanto al tercer rey mago, es amarillo, es decir, de raza amarilla, ¿verdad? Oriental. Y él trae oro. Buenas noches. ¿Cierto? Es el tercer estado del mercurio, cuando se une al azufre. Se llama mercurio azufrado. Es entonces cuando el agua se une al fuego. Pongan atención porque son aspectos muy profundos. ¿Pero de qué agua estamos hablando? Estamos hablando del agua que no moja, del agua lustral, del agua sexual. Estoy hablando de la entidad seminal, para ser claros, de la energía creadora. ¿De qué fuego estamos hablando? Ese azufre, nos hablaba así en alquimia, es el fuego erótico, sexual, mediante el cual se logra la transmutación de la energía creadora. Así pues, que para poder elaborar el mercurio de la filosofía secreta hay que pasarlo por fases plenamente definidas dentro de nosotros. Son 3 fases. Primera fase, se la soga en bruto. De ahí el primer color de la alquimia, el negro, es el primer rey mago. Segunda fase es el resultado de las transmutaciones. De ahí el segundo color de la alquimia, el blanco, es el segundo rey mago. Tercera fase, el mercurio azufrado. Cuando el mercurio se une al azufre, cuando el agua se une al fuego. Y ahí el tercer rey mago, amarillo, ese es el oro que trae ese rey mago. Una vez que hemos pasado por estas 3 fases, entonces obtenemos el mercurio y el azufre. Obviamente el mercurio y el azufre, para poderse unir, requieren de un agente reconciliador, de algo que los enlace. En la alquimia se habla de la sal. Recuerden, Cristo decía: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la sal tiene que unir el mercurio y el azufre. De esa unión del mercurio, el azufre y la sal se obtiene la materia prima de la gran obra. Trabajando con esa materia prima se logra la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Ahí se logra la creación de un cuerpo astral. Posteriormente la creación de un cuerpo mental, un cuerpo causal, un cuerpo del búdico y un cuerpo del individuo. Cuando hemos creado los 7 cuerpos solares, cuando logra la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, entonces recibe la iniciación Venustá y nace en el fondo de nuestro corazón el Cristo. Nace como un niño inefable, en un pesebre, sí. Entre animales, claro, porque nace entre todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, porque el ego está completamente vivo, porque de hecho es él el que viene a eliminar los yoes de raíz. Él, siendo un ser perfecto, nace en la imperfección.
Siendo él puro, nace en la impureza. Siendo casto, nace entre orgullosos. Siendo él humilde, nace entre orgullosos. Crecerá y se desarrollará. Se fortalecerá dentro de nosotros. Y se convertirá en el salvador de la conciencia que tenemos. Él es el que deberá trabajar para eliminar los defectos psicológicos. Él es el que deberá trabajar para culminar la obra dentro de nosotros. La encarnación del Cristo es algo maravilloso. Esto es lo que debemos nosotros reflexionar precisamente en estas épocas de la Navidad. El nacimiento del Cristo dentro del inicial. Recuerden, todo se hace trabajando con el mercurio, con el azufre, con la sal. Una vez quedó formado la materia prima de la gran obra. Se conoce en términos alquimistas como el arché o el archero, que es el arché, la unión del mercurio, el azufre y la sal. Entonces ahora sí podemos darnos el lujo de crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces creamos el tosoma eliacón, como decía San Pablo, el tosoma puchicón. Creamos los cuerpos solares del hombre real. Creamos esa armadura de cristal, esa armadura de oro para la encarnación del Cristo. Así es como nace el Cristo en el fondo de nuestro corazón. Una vez que ha nacido el Cristo, ahora Él se encargará de toda esa labor. Una labor terrible, titánica dentro de nosotros. La eliminación del yo. El sacrificio plenamente por la humanidad. Culminar el nacimiento seguro. Deberá de pasar ahora por la pasión. Es el trabajo más terrible de Cristo. Esas multitudes de las que se habla, que piden la crucifixión del Nazareno, aquellos que gritan crucifixia, 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 no están en un pasado antiquísimo, no son de un pasado de hace 2012 años. Esas multitudes están dentro de nosotros, son los yoes, los agregados psicológicos, el ego que pide la muerte de Cristo. Cristo es apresado, es verdad. Que es azotado, es una realidad. Que es llevado frente a Herodes, frente a Pilatos. Esos tres traidores tampoco están en un pasado de la historia. No es algo que debemos de recordar como un evento sucedido hace miles de años. No. Es algo contemporáneo. Es algo a vivir dentro de nosotros. Los tres traidores a los que se enfrenta el Cristo son Judas, Pilatos y Caifás. ¿Quién es Judas? Judas es el demonio del deseo. Por eso en el drama crístico vende al Señor por 30 monedas de plata. El 30 cabalísticamente, si lo estudiamos, recuerden, en la Cábala hay 22 arcanos mayores, ¿verdad? Números que superen el 22, ¿qué hacemos? Lo sumamos cabalísticamente, ¿sí? El 30 es mayor o menor que 22. Mayor. Entonces sumamos 3 más 0 para darle un valor igual o menor que 22. Si lo sumo 3 más 0 me da 3. Como es menor que 22 se le puede dar una correcta interpretación cabalística. El 3 en la cábala es el materialismo, cosas del dinero, aspectos materiales. La plata es un metal frío
¿Quién es el demonio del deseo dentro de nosotros? Es aquel que cambia algo sagrado por cosas de la vida. Es aquel que cambia algo superior por cosas materiales. Es aquel que vende su progenitura por un plato de lentejas. Es aquel que tiene derecho a venir y sentarse aquí y recibir esta información de orden superior para que despierte su conciencia, para eliminar sus defectos, para revalorizar al ser, y lo cambia por un trabajo. Lo cambia por dinero, por placeres, por un bien material, por cosas de la familia. Ese se llama demonio del deseo. Es la persona más corriente, más vulgar dentro de los ateísmos. Aquel que cambia lo sagrado por cosas de la vida. Luego viene el demonio de la mente, es Pilatos. Es aquel que se lava las manos, es aquel que se justifica. Él nunca comete errores, él nunca comete delitos. Dice: yo soy una persona buena, me porto bien, no soy un bandido, no soy un asesino, hago el bien a los demás. Hay gente que se atreven a decir: yo no tengo lujuria, yo no tengo ira, de vez en cuando me enojo, pero pues no pasa nada. No tengo codicia, valga. Estamos hablando con un Dios vivo, ¿verdad? Pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vete a la séptima dimensión, vete al nirvana, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Ese es Pilatos. Se lava las manos. Ese que se justifica de sus actos y dice: no, es que yo no dejé de ir a la gnosis porque yo ya no quisiera ir, lo que pasa es que tenía este compromiso. Lo que pasa es que esta responsabilidad que tenía es que tuve un problema económico muy fuerte y pues no me quedó de otra. Veas, se lava las manos. ¿Sí? Él no tiene faltas, él no comete errores. Ese es Pilatos. Y luego viene la peor traición que hay, que es la de Caifás. Siempre el maestro tiene que dejar a alguien a cargo, tiene que mostrarle a alguien el camino y pedirle que continúe la labor. Pero cuando ese alguien se apodera de la enseñanza y la prostituye, altera la enseñanza, altera el sentido de las prácticas, altera el sentido del trabajo que se está realizando en esa institución, altera la enseñanza de ese maestro, comercia con lo divino, lo utiliza para su propio beneficio. Esa es la peor traición que hay. Es aquel que recibe la información de ese maestro, la enseñanza de ese maestro, se apodera de ella, se la queda como algo personal y luego manda a la cruz a aquel que lo enseñó, manda a la muerte a aquel que lo educó. Esa es la traición de Caifás. Así existen hoy en día sobre la faz de la tierra cientos o miles de instituciones religiosas que todo lo que hablan, todo lo que enseñan va en contra del Cristo, va en contra de lo que es la religión. Recuerden, religión es un término que significa religar, volver a unir. Nosotros, como lo explicamos en clase anterior, nos hemos separado terriblemente del ser. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar. El día de hoy nos hemos reunido con el objetivo de hablar un poco sobre ese gran misterio del advenimiento del Cristo. Vamos a platicar un poquito a profundidad sobre el Salvador salvandus dentro de nosotros, que es el Cristo íntimo.
En verdad que estas fechas de la Navidad es algo que debemos nosotros de reflexionar profundamente. El sentido de todos estos simbolismos lamentablemente se ha perdido. Por ejemplo, el sentido de las posadas se ha perdido totalmente. Hoy en día las gentes, cuando se avecina la Navidad y piensan en las posadas, únicamente piensan en sus defectos psicológicos, en darle gusto a los distintos yoes, ya de la lujuria, ya de la codicia, del alcoholismo, de la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día las gentes le llaman en estos tiempos posada a una fiesta que hace que realmente se convierte, y dispensen ustedes las palabras tan sinceras, pero pues es lo que es, ¿no? Una borrachera y nada más, olvidando completamente el sentido de las posadas. La Navidad hoy en día entre los seres humanos se ha convertido en nada más que proveerse de bienes materiales, fortalecer la ambición, la codicia, la avaricia. Basta darnos una vuelta por los centros comerciales en estas fechas para darnos cuenta que las gentes únicamente piensan en dineros, posesiones, bienes materiales, la bonita fiesta, las elegantes ropas, las joyas, artículos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se olvidan completamente de lo que es la Navidad. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre estas cuestiones que son hondamente significativas, profundas, en un 100%. Navidad es un término que significa nacimiento. Esto nos recuerda el nacimiento del Cristo. Pero debo decirles que de nada serviría que haya nacido el Cristo en Belén si no nace. Voy a pedirles a todos que pongan el máximo de su atención. Voy a hablar a nivel un poco profundo, ya que en este momento nos encontramos reunidos tanto la cámara básica como la preparación, la segunda cámara. Entonces, voy a hablar un poquito de aspectos profundos. Voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que todos puedan comprender. Claro que si ponemos el máximo de nuestra atención, podremos capturar el hondo significado de estas enseñanzas, de estas palabras que nos dejaba nuestro venerable maestro Samael Aún Gaon. Hoy en día, el sentido de la Navidad